la señora Serlo? Vamos. Va. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va a ustedes? Nos va extraordinario. Qué bueno. ¿Vio? En otro programa le contamos por qué, pero... Díganos usted, ¿qué le pareció a usted el país que nos cuenta el presidente? Cada presidente cuenta el país que cree o quiere ver. ¿Qué le pareció el que contó Macri? Bueno, es difícil de saber qué país contó, porque como ustedes bien dijeron en la introducción, todos los presidentes hacen una especie de popurrí, de mayonesa con las leyes que se aprobaron en el Congreso en el año anterior, etcétera. Pero hay algunos presidentes que uno podría mencionar que dieron imágenes más densas y más completas del país que quieren que su gobierno contribuya a construir. Y eso no estuvo presente en el discurso de este presidente, no estuvo presente en el discurso de Macri. ¿A usted quién le quedó en el recuerdo de los 30 y pico de años de democracia? Que usted dice, yo me acuerdo esto. Puedo recordar antes, dada mi edad, bueno, puedo recordar, yo sé que usted es amable, lo que quiera. Pero está el discurso de Perón del 1 de mayo. Bueno. Que es un discurso conceptual político muy denso, lo cual no quiere decir que uno sea peronista, les aviso a Twitter, lo cual no quiere decir que uno sea peronista, sino que era un discurso de un estadista que tenía una idea de nación, que ya estaba al tanto de los problemas que en ese momento eran casi desconocidos, como el problema medioambiental y el problema de los combustibles, es decir, ese era un discurso denso, se fue publicado como libro incluso. Ahora tuvo que irse lejos, ¿eh? No, digo para encontrar en la historia un discurso rescatable, sí. Yo creo que hubo otro discurso de una gran densidad política por el peligro que entrañaba para quien lo pronunciaba y para los acontecimientos posteriores, que fue el discurso de Alfonsín cuando avisó a la nación en un discurso que él pronunció sobre el juicio a la Junta. Ese fue un discurso histórico para todos nosotros, incluso para aquellos que habíamos retaseado el voto, contando boleta, el 13 de diciembre del 83. El 13 de diciembre del 83. Ese fue un discurso, yo creo, fundacional de la democracia, de la transición democrática. Después sí me resultaría más difícil encontrar grandes discursos en el sentido en que yo le estoy pidiendo a Macri, o sea que le estoy haciendo una exigencia que quizás no tendría que hacerle. Si vamos a los discursos de Cristina, uno podría estar completamente en desacuerdo con su idea de la historia argentina, por la cual luego llegaba a su proyecto de país, pero ambas cosas quedaban claras. Una idea de la historia argentina, una idea de su lugar en la historia argentina y luego una idea del país que debía construirse a partir de ahí. Uno podía estar completamente en desacuerdo, pero eso quedaba muy claro. En realidad en todos los presidentes eso quedaba claro, también en Menem. Aun cuando traicionara aquellos mismos principios que podía evocar del justicialismo de donde prevenía. Macri no tiene historia. Bueno, podría hablar de la Ciudad de Buenos Aires, que gobernó, y muchos piensan que gobernó razonablemente bien, pero no tiene historia colectiva política a la cual remitirse. Porque, bueno, sería un acto de arrojo historiográfico, decir, me remito a el último tercio del siglo XIX, donde se fundó la Argentina moderna, y sería un acto de arrojo historiográfico. Él carece de historia, y por tanto ese discurso es de muy baja densidad. Pero eso creo que es buscado, dado que la mayor definición filosófica del discurso que encontré, y sobre la cual prometo meditar largamente, cuando tengo una conclusión, prometo ofrecérselas, es: la sociedad es una red afectiva. Esa es la parte, parte del tramo final es una parte del tramo final, y creo que, bueno, atribuírsela a alguno de sus asesores sería una ofensa a sus asesores, o sea que yo no quiero atribuírsela a nadie. Pero, digamos, esa es la parte que uno podría decir, mira, se juega a hacer una definición de la sociedad en la cual él tiene que gobernar como presidente. El resto, ¿qué puedo decir? Se necesita el aporte de todos. Ahí hay una frase que desde que está en las encíclicas papales se repite. Lo repite la gente que cree en ella y la gente que no cree en ella, pero la dice. Se necesita el aporte de todos, y más aún de aquellos que más tienen
o más favorecidos están. Eso no lo dijo Macri. Es extraordinario. Porque eso está en las encíclicas papales, lo dicen los curas en sus sermones, lo dice el Papa. Es decir, todos tienen que aportar en la medida en que puedan, pero aquellos que más tienen justamente puedan más. Eso es esa ausencia de esa cláusula, que es aportan todos, pero más los que más tienen, es verdaderamente extraordinaria como ausencia. Porque eso también es una idea de sociedad, además de que es una red afectiva, que yo me pregunto de qué afectos es una red afectiva, porque si no, los afectos son de toda naturaleza, ¿no? Sabemos, odios, venganzas, amores, deseos, etcétera. Y después otra frase que también filosófica del discurso es, para conseguir cambios se necesita tiempo. Y yo leía una biografía, que traje el papelito para no olvidarme de los autores, una biografía de Nicky Caputo, de Nicolás Caputo, el amigo de Macri, que se llama El Otro Yo. Los autores son Esteban Raffaele y Noelia Barral. Y en el comienzo de esa biografía cuenta la siguiente historia. Cuando ellos tenían 20 años, y eran amigos desde siempre, desde el colegio, ya sabemos, con el cardenal Newman, etc., decidieron que se iban a independizar de sus padres. Entonces, con la ayuda de sus padres, fundaron la empresa Mirgor, que rápidamente se convirtió en una gran empresa fabricante de aparatos de aire acondicionado para autos, creo, o algo por el estilo, y cotizó en bolsa en alza. Entonces, para conseguir cambios se necesita tiempo para algunos. Para otros no se necesita tiempo. Si dos muchachos de 20 y pico de años quieren convertirse en empresarios, simplemente tienen que recurrir a sus familias y se convierten en empresarios de la noche a la mañana. Y otros que a lo mejor tienen excelentes ideas de emprendedores, como se usa decir ahora, no se van a convertir nunca, porque ese crédito de Banco Nación es demasiado caro y aquel crédito del Banco de Desarrollo es inaccesible, etcétera. O sea que el tiempo no es homogéneo. El tiempo, yo diría, para decir algo que suena muy antiguo, el tiempo es distinto según la clase social a la cual se pertenezca. Un muchacho de la clase media y media alta o una chica de la clase media y media alta puede estar 18 años en la educación, desde la sala de 4 hasta terminar un doctorado, puede estar 18 o 20 años en la educación, y ese es un tiempo. Y los de las villas están 6, 7, 8 años, 10, 12 en el mejor de los casos, y afuera, y con educaciones que ya sabemos la calidad que es. O sea que el tiempo no es homogéneo. No hay que ser Bergson ni ningún filósofo, no estoy hablando filosóficamente del tiempo, sino estoy hablando socialmente del tiempo. O sea, se necesita tiempo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ver cuáles son las clases sociales y cómo son los tiempos de las clases sociales. Y finalmente, Macri repite pobreza cero. Eso no existe. Eso es como abrir una embajada en Júpiter. Alemania no tiene pobreza cero. La pobreza cero no existe porque los países miden su pobreza respecto de sus ideales de buena vida. De vida buena, de vida razonable, de vida igualitaria o de la que fuera. Macri no necesita consejos, sin duda, pero sería el momento de dejarlo caer, dado que no está discutiendo con Scioli, con Del Caño y con Margarita Stolbizer en el Centro Cultural Kirchner, en la campaña presidencial. No tiene que decir pobreza cero, debería dar algunos indicadores objetivos de cuáles son sus metas a alcanzar. Entonces, definir qué es pobreza. En algún momento del discurso definió respecto de las cloacas, del sistema de cloacas. Eso es parte de pobreza. Bueno, todo eso juntarlo en una definición de pobreza y decir, bueno, pensamos que en estos 3 años podemos reducir la pobreza en cuanto a lo que hace al uso del agua o en todo lo que hace a la vivienda en tantos puntos. Lo que está haciendo la urbanización Rodríguez Larreta, no quiero comportarme como una opositora ciega a lo que está haciendo Rodríguez Larreta en la urbanización en la Villa 31, pero pobreza cero no se puede seguir repitiendo, o porque, digamos, Macri piensa que los argentinos
sabemos que es un concepto que no se toma ni en la política, ni en la ciencia política, en ninguna parte, que no imagino un político alemán diciendo pobreza cero para Alemania, porque en Alemania se es pobre una vez que se tiene solo un tercio del salario medio. Punto, ahí se es pobre. Charlo, ¿cómo cree usted que la gente que simpatiza con Macri, o sea, el resto del universo argentino, puede haber tomado este discurso? Porque me parece que Macri, más que hacerlo para nosotros, lo hace para, se supone, para comunicarle algo a un público que es más masivo, que tiene otras necesidades y que por ahí exige y reclama y quiere escuchar otras cosas. La verdad que no podría imaginar cómo es eso si tengo que guiarme por lo que uno escucha de las capas medias, pero como yo no soy encuestadora, no voy a hablar de eso. Claro. Pero escuché una frase muy curiosa de Luis Alberto Romero hace muy poco, hace media hora o una hora en el programa de Fernández Díaz, que dijo, bueno, es un discurso que indica que por lo menos no lo bajaron del caballo. Es decir, alguien que apoya al macrismo dice, bueno, no lo bajaron del caballo. No lo bajaron del caballo. Es decir, está en el Parlamento dando su segunda apertura. Bueno, quizás esa sea una visión muy moderada de los que son macristas, pero la cuestión me parece que es cuál es el sistema de definiciones que todavía no tenemos. Nosotros no tenemos la definición de si queremos, qué tipo de desarrollo queremos para la Argentina. ¿Queremos un desarrollo como era? ¿Un desarrollo para el futuro? ¿Cómo era? Sí, bueno, pero, a ver, la pregunta es que es cierto que usted, yo creo que lo que no hay es una definición de qué matriz hay detrás de queremos bajar la inflación, queremos reactivar, eso está todo bien. Ahora, mi pregunta, que me parece que todavía es más dramática, es, ¿hay alguien que la tiene dentro de los grupos colectivos políticos argentinos? Que tenga claro qué modelo de país quiere. Que tengamos, la clase dirigente, hablo no solamente política. Lo ignoro. Presumo que hay economistas que tienen algo más claro cuáles son los posibles caminos que podría seguir la Argentina. Presumo que hay economistas... Desde una mirada economicista siempre, desde una ¿no? mirada, bueno, hay economistas que son más políticos. Uno no podría decir que alguien como Labaña tiene una mirada economicista, ha tenido siempre, toda su vida, una mirada política. No se podría decir que es un hombre que ha estado encerrado en la Argentina porque estuvo como embajador en la Unión Europea. O sea, no se podría decir que es un hombre que carece de experiencia en el gobierno, porque salió de la crisis del 2001 con Duhalde y le duró a Kirchner hasta el 2005, hasta que Kirchner pensó que podía prescindir de él. Presumo que gente de ese corte la tiene. Me guste o no, quizás los economistas que reúnen masa son los que se acercan más a ese corte de economistas, pero podrían estar en otra parte, que se los escuche menos. Sí, no les quita mérito. Por ahí tienen menos visibilidad que mérito. Por ahí tienen menos visibilidad, en efecto. ¿Y qué país sería deseable que nos hubiese contado Macri? Bueno, no pretenderá que yo hable de economía. No, pero que hubiese... Usted marcó con mucha claridad qué cosas no le resultaron amigables. ¿Qué esperaba usted del discurso? La verdad que muy poco. La verdad que esperaba... En ese sentido quedó satisfecha. No, en ese sentido... Por lo menos no decepcionada. No, en ese sentido corroboré. Esperaba muy poco porque creo que este gobierno no cifra en grandes discursos conceptuales donde se expliquen proyectos nacionales para los próximos 4 años su eficacia política. O sea que iba a ser un discurso subrayando éxitos y punto. De todas maneras, algunas vaguedades me molestan particularmente. Es decir, yo pienso que si alguien dice unir a los argentinos, algo más tiene que decir que unir a los argentinos. ¿Qué quiere decir unir a los argentinos? Es una consigna de campaña, fue una consigna de campaña. Fue una consigna de campaña. Ahora, como pobreza cero y como lucha contra el narcotráfico. Eran los tres pilares de la propuesta de campaña. Efectivamente. Entonces, unir a los argentinos podría tener un pequeño desarrollo. Digo,
el debate sobre cómo mezclar socialmente un país es un debate en marcha, en Europa, en Francia. Siempre me critican porque cito Europa, pero es un debate que está en marcha en Francia, como en Estados Unidos. Es decir, cómo se hace para bajar las barreras que separan los diferentes sectores sociales. Ese es un debate que está en marcha en el mundo. Que hoy en Estados Unidos está aplacado por la presencia de Trump no quiere decir que no haya estado muy vivo y que no siga estando muy vivo en las minorías activas de Estados Unidos. Pero es un debate que hoy en Francia se está haciendo. Cómo conviene que los chicos se mezclen en las escuelas, etcétera. Entonces, tenemos que tener las mejores escuelas para los niños más pobres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay que mezclarlos con los niños menos pobres? ¿No hay que mezclarlos? ¿Cómo se benefician si se los mezcla? ¿Se beneficia si no se los mezcla? ¿Qué quiere decir unir a los argentinos? ¿O simplemente unir a los argentinos es un sueño en el cual se suspenda por un rato el Boca River? Que espero que el presidente no piense que se tiene que suspender porque supongo que su corazón se desgarraría ante la sola idea. Entonces, ¿qué quiere decir unir a los argentinos? Yo podría mencionar una serie de medidas que han quedado históricamente en la Argentina como medidas fundadoras de este país, que no fueron medidas tomadas sobre la base de la unión de los argentinos, sino sobre la base de batallas parlamentarias feroces. Por ejemplo, la ley de educación laica, gratuita y obligatoria, donde a los católicos les dieron una paliza y se aprobó. O sea que ahí que estuvo mal, o sea, no se unió a los argentinos. Después los católicos recién tuvieron que esperar 40 años para volver a tener una incidencia, la iglesia quiero decir, a tener una incidencia en el Ministerio de Educación. El peronismo, la participación de la clase obrera en el reparto del producto. No fue, que fue eficaz y se terminó realmente con un reparto muy igualitario, 50-50, como solía decir Cristina. No fue sobre la base de la unión de los argentinos. Me gusta a mí políticamente el peronismo de 45 a 55, con Balbín preso, y con el diario de la Nación, el diario de la Prensa expropiado y el diario de la Nación sin papel. No me gusta eso. Pero lo que digo es que otras medidas que hicieron historia y que no pudieron ser borradas ni por las dictaduras militares no fueron tomadas por la unión de los argentinos. Entonces, unir a los argentinos tendría que tener un poco más de contenido para que uno no mirara la historia para atrás. Pero no digo que hay que ser historiador formado. Uno mira los libros de historia para atrás y ve que algunas de las medidas más eficaces que tuvo la Argentina no se basaron estrictamente en la unión de los argentinos. Alfonsín hizo un plebiscito para firmar la paz con Chile. No dijo vamos a unir a los argentinos, nos vamos a mirar a los ojos, después vamos a caminar hasta la frontera, vamos a comer unas cerezas en el pueblo. Bueno, tenía, convengamos, de parte del peronismo una oposición que la quebró con ese plebiscito. Efectivamente, y con la ayuda de Menem en ese caso. Con la ayuda de Menem. Exactamente. O sea, tuvo que hacer un gran acto en Vélez, lo tuvo que hacer el debate en televisión, que fue Dante Caputo el Sadi. y Sadi, la víctima de la inteligencia de Caputo, pero fue un plebiscito. Entonces los países que tienen plebiscito dividen a su población. Italia se dividió porque fue terrible la lucha entre los católicos, los comunistas y los socialistas por el aborto. No. Entonces, unir a los argentinos tiene que tener algún otro contenido. Si unir a los argentinos quiere decir que la gente se tiene que dejar de tirar piedras en los discursos y que nadie le tiene que hacer a uno así por la pantalla de televisión, estoy completamente de acuerdo. Si unir a los argentinos quiere decir que los diputados o los senadores tienen en el Parlamento que mantener diálogos razonables, estoy completamente de acuerdo. Pero lo otro me parece una idea que es fantasiosa de cómo se logran ciertos triunfos políticos. Y a veces hay uniones de argentinos que son malas. Los argentinos siguiendo a Galtieri en la invasión a Malvinas es fatal. Entonces, ¿qué unión de los argentinos me representa eso? Centenares de miles de argentinos vivando un dictador como Galtieri. Entonces, unir a los argentinos tiene que tener mucho contenido político y mucho contenido social y mucho contenido cultural para que uno lo tome como una consigna que va a examinar en cada caso. Gracias.
Muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. 72 segundos Y estamos... con Emilio Monzó. Ya venimos. Cuando elegís un Fiat, también